Yo no soy de Perú Libre, no soy de ningún partido de la alianza que se estableció. Yo tengo una trayectoria de ser investigador, activista y promotor del desarrollo rural desde hace muchísimos años. Pedro Castillo, ¿usted está de acuerdo? La han boicoteado desde antes de que asumiera el mando, tomara el mando, ¿no? ¿Es verdad esta sucesión de caída de ministros en la cual usted está también incluido? ¿Ha sido todo un bluff de la oposición o toda una presión No, para... es expresión de la crisis de representación, ¿no es cierto? Hay debilidades dentro de la derecha como dentro del campo no de la derecha, sino que vamos a decir progresista, del alternativo, que es una mezcla impresionante de facciones, no solamente a nivel nacional, sino en cada región las expresiones son así. Y ahora con los resultados de las elecciones regionales y municipales, esto se va a agigantar y se va a recomponer, porque van a tener relaciones con el Ejecutivo, que tiene los recursos, y con el Legislativo, que tiene el marco de las leyes y la supervisión. Pero el pecheo va a continuar. Entonces, esto de la URIA y los cambios son parte de ese escenario de una crisis de representación. Y creo que nadie está entendiendo qué significa eso, porque estás viendo la desconfianza dentro de tu propio campo. No es que hay un campo homogéneo alrededor de las aspiraciones populares. Cada uno tiene un mesianismo impresionante. O sea, yo estoy donde estoy porque he tenido una ecuanimidad para mantenerme con una propuesta que dentro de las limitaciones que se ha tenido en el ministerio se han ido instalando, pero ya pues ya pasó, eso no resultó, no es del interés de la expectativa, entonces que continúe. Pero hemos llegado a 71 ministros en un año y 4 meses, sí, pues 4 meses, cosa que ni en 5 años se ha hecho en todos los últimos cinco presidentes que ha habido en los últimos 3 años, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por esta desconfianza, esta crisis de representación, este tipo de debilidades que hay, y porque también las expectativas del campo popular, de los desposeídos, de los que están excluidos de la decisión política, es bien heterogéneo. Entonces, ¿cómo manejas la heterogeneidad? Y ese es el gran campo. Ni tú ni nadie cree que somos un país sumamente diverso y que la política debía ser para un país diverso. Porque nos han inculcado que estamos un país unitario y que de todos somos un puño. No, esa heterogeneidad y esa diversidad dentro de la heterogeneidad hace que las políticas tengan que ser hechas a medida. Y por lo tanto, lo que sí se puede hacer es que la función agraria la tienen que hacer los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, pero los que hacen la agricultura son los que están allá y nadie les hace caso. Entonces, eso de la fertilización y la urea, para mí era una medida que la encontré en el camino y que tenía que ser reconvertida para una movilización desde abajo con el diseño de lo que estamos hablando. La inversión privada es necesaria, pero hay que establecer a dónde va. Si es privada no significa que tiene absolutamente todos los derechos de ser solamente una acumulación privada también. O sea, para mí la tierra, el agua, la inversión y los privados cumplen una función social. Ahora sí, para terminar, ¿nos puede decir como para colegiales, dar cinco puntos, una lista de 5 puntos para solucionar este problema que estamos viviendo, que no es problema, bueno, de la urea, de la fertilización? 5 puntos que podamos resolverlo. Una primera, el calendario agrícola ya está terminando el momento de la fertilización. No se fertiliza todo el año según salvo que tengas una
una agricultura artificial en viveros, en fitotoldos, en un conjunto de equipamientos e instalaciones en el que todo el año puedes sembrar y producir. Pero en el campo, en el norte, en el centro, en el sur y en la Amazonía, tienes épocas de la fertilización, que es el calendario de la campaña. Y esta campaña era septiembre, octubre, mucho menos noviembre, muchísimo menos diciembre y casi nada en enero. Y después nuevamente, si hay una segunda campaña, empezarías en marzo. Entonces, ese tipo de cosas es la primera cosa que hay. Entonces, la urea va a llegar en un momento cuando ya debería estar fertilizada. Muchísima gente ya adquirió, ya fertilizó, endeudándose, porque los agricultores nunca se quedan quietos. Aman su tradición. La segunda es que la intención de siembra, según el reporte de la estadística, ya está establecida y solo disminuiría en 2% el área a sembrar, que es producto de otro tipo de factores que son también la estacionalidad climática, no está lloviendo, las expectativas son el movimiento de los cultivos. Si no tengo urea, voy a cultivar otra cosa. Y esa recién se está registrando. La tercera es que tienes al fertiabono, que debió ser el impulso máximo para que el stock que existe en el Perú, que ya existe, pueda ser con toda la logística que las casas comerciales tienen, alcance a todos los rincones que usan los fertilizantes en este padrón de productores de 10 a menos hectáreas por titular, que están registrados. La cuarta es que eso debería significar un acercamiento en lo local de una nueva estadística desde abajo, de qué se ha sembrado, porque ya los tienes en el padrón. Entonces, este tipo de argumento, de incidente de la crisis de la fertilización debió ser aprovechado para otra mirada de decir, no es que piden y yo te doy, sino te voy a dar en estas condiciones con todo esto y otras alianzas. Y eso creo que no ha sido suficientemente aprovechado, ¿no? Y por allí hay montones de gritos diciendo que no ha habido capacidad. Yo pienso que lo que no he querido hacer es hacer piloto automático en serio, con mucha conciencia. He querido cambiar del piloto automático a otro modo de hacer agricultura con otros protagonistas que hacen agricultura, ¿no? Si le vuelven a llamar, ¿usted estaría dispuesto a regresar al ministerio? Para que eso suceda tendría que haber tres condiciones. Una, que efectivamente la propuesta de la segunda reforma agraria de abajo hacia arriba con enfoque territorial sería la apuesta del gobierno. La segunda, que sería una política que estructuraría, porque la agricultura en este país se hace en todos los rincones, o todos los rincones tienen sensibilidad sobre lo que sucede en la agricultura. Y la tercera es que tengan mucha conciencia de expectativa de la gestión que tuviera que hacer con relación a la articulación al mercado internacional. O sea, hay que ser coherentes y consecuentes. No puedo seguir teniendo las viejas ataduras con nuevos nudos. Tenemos que hacer otra cosa. Y eso empieza ahora, no empieza dentro de 3 años. La reforma agraria antes era la propiedad de las tierras, ¿no? De los señores feudales que tenían más de 50.000 hectáreas. No, ahora hay empresarios que tienen 118.000 hectáreas. ¿Y eso está bien? ¿No se toca? No, pero es que ese no es todo el problema. El problema es la posición de dominio, la posición de monopolio. Ese es otro tema. Se equivoca al hablar solamente de extensiones. Sigue pendiente este enfoque de territorio, de cuencas. En la costa no llueve, todo depende de la lluvia de la sierra. Y pareciera que eso no es importante y todo se resuelve con proyectos, cuando es otra arquitectura la que tiene que hacerse.
Dígame, ¿qué proyecto está funcionando 100%? No porque el proyecto no funcione realmente, sino porque los que toman decisiones no han entendido la función del equipamiento hidráulico con respecto a otras formas de producción que están en la parte alta, en la media y en la baja. Lo que debería potenciarse serían entonces simultáneamente las áreas adquiridas con los valles de toda la costa. Y eso significa mirar hacia arriba, de donde viene el agua. Y eso no lo puede hacer una instancia que es el Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos y la Autoridad Nacional del Agua, sino tienen que hacerlo en todo el conjunto, porque la ley está hecha para todos, no solamente para ese personal que está en la ANA. ¿Qué pasaría si el Estado, en nombre de la nación, se vuelve accionista de todas las concesiones y pone en bolsa todas sus acciones? Y dice mínimo pensión universal, mínima universal, con eso. ¿Estaría bien? Pero te hago esa reflexión para que no caigamos en las preguntas que están dirigidas para que optes entre blanco y negro cuando hay un montón de tonalidades en el medio. Y eso es lo que debemos aprender en un país de esa mega diversidad. ¿Cuál es el capitalismo que el Perú necesita? No viene de afuera, es una respuesta interna. Y eso es lo que hace falta. Y a esa dirección estábamos caminando con esto del enfoque territorial, que es la verdadera segunda reforma agraria. No es unos cambios institucionales nada más. Y tampoco es darles todo a la mano. Yo quiero cambiar eso de estirar la mano por poner el hombro y tener una institucionalidad que haga posible eso de poner el hombro.